Hay cristianos que de repente se preguntan, ¿qué hago después si fallo? Y muchos lo que hacen es irse al mundo. Muchos lo que hacen es colgarse de un árbol, como lo hizo el apóstol Judas. Pero más sin embargo, el Señor tiene el cuidado y el control aún de los que caen. Y el único que no se levante es el que no quiere levantarse. Pero si alguien quiere levantarse, en este caso, de la condición que tiene, déjeme decirle que el Señor está más que interesado para levantarlo. Amén. Él está interesado para levantarlo. Muchas veces, y de verdad esto me pasó a mí, muchas veces como seres humanos creemos que todo lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Pero sabemos, por medio de la Escritura entendemos que sin Cristo verdaderamente no somos nada, no tenemos nada. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Amén. Hechos capítulo 3 verso 19, si usted gusta ponerse de pie. Hechos capítulo 3 verso 19. Cuando usted lo tenga me responde un poderoso amén. Hechos capítulo 3 verso 19. La iglesia de Cristo está pronta a ser levantada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia de Cristo de verdad está a punto de ser levantada. Y como iglesia necesitamos estar preparados para cuando ese día llegue. Así es. Hoy más que nunca la iglesia de Cristo necesitamos, no digo necesita, sino que necesitamos estar preparados. En cualquier país donde estemos, necesitamos estar preparados. Mañana yo le voy a hablar primeramente al Señor acerca del arrebatamiento de la iglesia. Un tema precioso, de verdad, que el Señor ha estado dando y sin duda alguna nos hace reflexionar a vivir una vida en santidad cada día en obediencia al Señor. Amén. Hechos capítulo 3, verso 19. ¿Todo lo tenemos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: así que arrepentíos, ¿y qué más? Y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de ¿qué? De refrigerio. Padre, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, y ella sin duda hará el efecto para el cual tú la envías en esta noche. Te lo pedimos hoy en Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento en esta noche, por favor. Arrepentimiento. Wow. Los próximos minutos, de verdad le digo, pongamos atención porque Dios hablará en nuestras vidas. Y esta palabra, sin duda alguna, no va a quedar vacía. Va a ser el efecto para el cual el Señor la envía hoy a su vida y a mi vida. Hermanos, una persona se puede arrepentir y no ser salva. Repito, una persona se puede arrepentir de sus pecados y no ser salvo. Y lo voy a repetir otra vez. Una persona se puede arrepentir de sus pecados y no ser salvo si no se aparta del pecado. Y lo voy a volver a repetir otra vez. Una persona puede arrepentirse y no ser salvo si no se aparta del pecado. Por eso la Escritura dice acá: arrepiéntanse, pero también conviértanse. ¿Qué quiere decir convertirse? Volverse hacia Dios, rechazar totalmente el pecado, tener una nueva mentalidad. Ver las cosas, en este caso, en un nuevo ángulo. Porque antes, cuando vivíamos sin Dios y sin esperanzas, muchos en el mundo llevábamos hasta archivos de los pecados que cometíamos. Y nos jactábamos de lo que hacíamos sin Cristo. Pero más sin embargo el Señor dice acá, el apóstol Juan dice: arrepiéntanse, pero también conviértanse. Y hermano, yo cuando he leído este verso, de verdad que yo me pongo a meditar. ¿Cuánta gente estará esperando el rapto y no se va a ir? ¿Cuánta gente estará esperando a Cristo y no se va a poder ir? Porque no hubo una conversión. Recuérdese, lo voy a repetir nuevamente: arrepentimiento sin conversión no funciona. Pero arrepentimiento más conversión, ahí sí hay paz con Dios. Hay justificación. Entonces, si una persona
simplemente se arrepiente pero no se convierte, no pasa nada. ¿Usted se recuerda de Faraón? Faraón, dice la Escritura, que cuando el Señor le envió plaga tras plaga, plaga tras plaga, Faraón simplemente mandaba llamar a Moisés y Aarón y le decía: oren por mí para que estas plagas se vayan. Y cuando la plaga se iba, cuando Moisés y Aarón oraban por él, la plaga se iba, él volvía nuevamente a lo mismo. Ahora también sucede muchas veces. Cuando el ser humano a veces estamos hasta, como se dice, con el agua hasta por acá, a veces le decimos a Dios: Señor, ahora te prometo que no voy a volverte a fallar. Señor, extiende tu mano de misericordia y sácame de este pozo. Y el Señor en su misericordia: ok, te voy a sacar nuevamente. Y muchas veces, ¿cuántos nos hemos olvidado del Señor alguna vez así? ¿Verdad que sí? Yo también, su servidor también lo he hecho. Nos ha pasado. Pero el Señor dice: ahora quiero que se arrepientan, dice, pero con una nueva mentalidad, con un nuevo enfoque, como dijo el profeta. Convertidos a mí con lloro, con ayuno, con lamento. En pocas palabras, con un corazón sincero. ¿Por qué? Porque una persona que se arrepienta simplemente de labio no va a poder experimentar la paz con Dios. ¿Cuántas personas, los hermanos que son líderes acá, a cuántas personas a veces nos cuesta traer a la iglesia? ¿Ah? ¿Alguna vez le pasó eso a usted? Que le ha dicho a una persona: mire, vamos a la iglesia. No, que va a llover. Hermano, vamos a la iglesia. No, que está nevando. Hermano, hay muchas veces que sucede eso. ¿Sabe por qué? Porque no ha habido todavía una verdadera conversión. Quizás hubo un arrepentimiento, pero no todavía una conversión. Porque cuando ha habido una conversión, esa persona indiscutiblemente va a buscar a Jesucristo sobre todas las cosas primeramente. Eso es muy importante que lo entendamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el apóstol dice: así que arrepiéntanse y conviértanse para... Mire, y ahí viene lo mejor. Lo tenemos en la pantalla, ¿verdad? Así que arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Para que sean borrados. Entonces, ¿qué pasa si una persona solo se arrepiente? ¿Los pecados? Sigue con la mochila de pecados en la espalda todavía. Amén. Pero si una persona se arrepiente y luego abandona la vida que está viviendo, entonces los pecados sí son perdonados. ¿Cuántas personas no podemos estar ahora viendo nosotros que a veces arrepienten, pero siguen en la misma situación? Porque usted le puede decir a una persona: ok, repita después de mí: Padre, en el nombre de Jesús te recibo como mi Señor y Salvador, etcétera, etcétera. Entra, Señor, a mi vida. Pero si esa persona sigue viviendo en el mismo estilo de vida, le pidió al Señor que entrara, pero a la misma vez le cerró la puerta. Porque si una persona sigue viviendo el mismo estilo de vida, el Señor no va a poder entrar. Va a poder entrar cuando alguien le dice: Señor, me arrepiento, abro mi corazón y me aparto, Señor, del pecado. Va a luchar con ese pecado, pero lo va a estar venciendo cada día. Esa es la diferencia. Porque un cristiano puede estar maduro, pero siempre va a estar en conflicto con el pecado las 24 horas del día. Amén. Entonces dice la Escritura: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hay una versión que dice tiempo de paz. Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que se arrepintió y no se convirtió, no tiene paz todavía con Dios. Todavía hay una enemistad del pecado. Amén. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Un punto. ¿Por qué me tengo que arrepentir? ¿Qué dice la Escritura? Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos de aquí hemos pecado alguna vez? Amén. Oh, wow, solo yo, Dios mío. Espero que haya más alguien por ahí. Todos hemos pecado. Amén. Por un hombre entró el pecado, por Adán. Pero por el postrer Adán entró la justificación para vida. Entonces, ¿por qué yo me tengo que arrepentir? Porque todos hemos pecado. Porque todos fuimos destituidos, como dice la Escritura en Romanos 3:23, de la gloria, en este caso, de Dios.
todo ser humano tiene que arrepentirse. Hay doctrina de verdad. Como yo estaba hoy en un funeral hace poco, donde estaba una persona ahí de una religión, decía: salve el alma de esa persona que ha muerto, rogamos por ella. Y yo dije: Señor, si no se arrepintió en vida, aunque yo sé que se arrepintió en vida, ya está con el Señor, pero nadie le va a poder poner más a una persona que se fue, y nadie le va a poder quitar más a alguien que se fue. Si no se arrepintió y se convirtió en vida, déjeme decirle que ya nada se puede hacer. Pero si se arrepintió y se convirtió en vida, déjeme decirle que lo único que le espera es vida eterna y galardones en lo alto. Esa es la victoria que tenemos en Cristo. Por eso que el cristiano, hermanos, de verdad necesitamos perseverar día tras día en el Señor. Hoy estamos viviendo los tiempos de verdad donde el ser humano está tan metido en tanta distracción. De verdad. Una distracción tan terrible que hay en este tiempo, en el siglo XXI, olvídese, donde uno fácilmente puede desvirtuarse, en este caso, de los caminos del Señor. Pero el Señor dice: por cuanto todos hemos pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué me tengo que arrepentir entonces? Porque hemos pecado. El punto número 2, ¿cómo debo de arrepentirme? Diga conmigo: ¿cómo debo de arrepentirme? ¿Cómo debo de arrepentirme? ¿Ya usted sabe cómo debe de arrepentirse? Miren lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. ¿Cómo debo de arrepentirme? Dice: quien encubre sus pecados, ¿qué pasa? No prosperará. Una persona que encubra un pecado no puede prosperar en la vida espiritual. Aleluya. Quizá va a prosperar en lo material. Sí, porque en lo material puede prosperar, pero en lo espiritual no va a poder prosperar. ¿Por qué? Porque hay algo que está escondido ahí. Por eso dice la Escritura: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Usted se recuerda cuando el salmista David adulteró con Betsabé? Dice la Escritura, David mismo declara: mientras yo callé, dijo, mire qué tremenda esa palabra, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. En pocas palabras, hermano, el rey David siguió siendo rey, pero cuando le falló al Señor, cuando le falló a Urías Eteo, cuando adulteró con Betsabé, en ese momento la vida del rey David dejó de tener paz. El rey David, la falla no existía en él, pero después David dice: pero mi pecado te declaré. Mire la palabra, mi pecado te declaré, dice, y después dice una palabra muy importante: y no encubrí mi iniquidad. Mire la palabra, no encubrí mi pecado. Y tú, dice, fuiste en este caso benevolente para conmigo. Por eso dice el proverbista Salomón: quien encubre sus pecados no prosperará. Pero mire lo que viene después: pero quien los confiesa. Ahí volvemos a Hechos 3:19. Amén. Ahí volvemos a Hechos 3:19. Más, mire, el que los confiesa. El que los confiesa quiere decir, más el que se arrepiente y se aparta, ¿alcanza qué? Alcanza misericordia. En pocas palabras, una persona que simplemente se arrepintió, pero si no se aparta, todavía siguen los pecados en ese libro donde está siendo escrito todo. Pero gloria a Dios por aquellos hombres y aquellas mujeres que confesaron el pecado, no importando el pecado que haya sido, y se apartaron de ese pecado. Déjeme decirle que han alcanzado, o hemos alcanzado, más bien dicho, misericordia de parte de Dios. Denle un aplauso fuerte al Cristo de la gloria. Dios es bueno. Hay muchas formas por qué darle gracias a Dios. Entonces, ¿cómo debo de arrepentirme? Confesando mis pecados y apartándome de Él. Todos hemos luchado con algo. Todos hemos luchado con un hombre fuerte espiritual. Pero aquel que reconoce que ha fallado, verdaderamente alcanza la misericordia de papá. Porque Él conoce nuestra debilidad, dice la Escritura, sabe que somos en este caso carne. Diga conmigo: el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere que nadie se pierda. Esa
propósito de Dios. Hace poco, de verdad, mi esposa me estaba hablando acerca de una persona con la cual ella estuvo hablando de una doctrina diferente. Y le dice, no, si cuando Cristo venga lo único que se van a ir son los 144,000 sellados. Hermano, el diablo es tan mentiroso. El diablo es tan mentiroso. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Esa gente evangeliza más que la iglesia cristiana. Evangeliza más que la iglesia cristiana predicando una mentira satánica. ¡Qué terrible! Predicando una doctrina de demonios, donde le han hecho creer que solamente los 144,000 sellados del Apocalipsis se van a ir con Cristo el día que venga. Entonces, a ver cuántos harán ya, ¿para qué sigo? ¿Qué tal si soy el 146 yo? Esta que ya me quedé. Más sin embargo, la Biblia dice que todo aquel que ha muerto con Cristo, si se arrepintió y se convirtió, aunque esté muerto, sigue vivo para Dios. Y si está vivo cuando Cristo venga, se lo levanta en ese día. Y hay mucha gente que está creyendo esa doctrina satánica. Ahí andan. Aquí le venimos a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál Jesucristo? A ver. No es el mismo que usted y yo que predicamos. Hay mucha gente que está predicando palabras que no es de Dios. Que Dios nos guarde de esos lobos rapaces. Amén. Eso es muy importante entenderlo. Y le decía, no, simplemente ustedes están equivocados. Ustedes están equivocados. Hermano, hay gente que está leyendo Apocalipsis y no ha entendido el texto más lindo de toda la Biblia, San Juan 3:16. No conocen a Jesús todavía. Pero quieren entender todo Apocalipsis. Y por eso mucha gente que se ha torcido. Porque no conocen ni siquiera quién es Jesús, pero quiere conocer lo profético. Terrible. Pero dice la Escritura, el Señor no quiere que nadie se pierda. ¿Estamos de acuerdo? Miren lo que dice Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Bendito sea Jesús. De hecho, la continuación del día de mañana va de este tema. Dios se glorifica el día de mañana en este lugar. Ezequiel 33:11. Mire lo que dice esa palabra. Ezequiel 33:11. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveo de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Diga conmigo, el Señor Jesús no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie se pierda. Hermano, en aquel día nadie va a tener excusa. ¿Cuántas veces yo rechacé a Cristo de verdad? Tal vez el hermano Elmer se acordará de Edwin. Ese hombre fue policía. Y él me decía, Oscar, usted debería de entregarle su corazón a Cristo. Yo de 24 años, con el bigote y los dos pelitos nada más acá, que a una de esa edad se cree como Pancho Villa. ¿Verdad? De verdad, porque yo también viví con 24 años. Y yo le decía, no hombre, ¿cómo va a creer? Si yo ahorita estoy en la flor de mi vida, necesito disfrutar. Y siempre que él me encontraba, Oscar, usted debería de entregarle su vida a Cristo. Y yo lo mismo le repetía. Mas no sabía que el Señor me estaba preparando para un gran muro de cemento como de 5 pies, donde pegué como una moto después. Y lo quise botar con la frente. El Señor avisa. Repito, el Señor avisa antes de que nos pase algo. Oh, el Señor avisa. Y Él dice, hijo, yo te estoy llamando para algo bueno. No te estoy llamando
te estoy librando de lo que te viene en adelante. Pero uno cree que no, que tiene el camino libre. Pegué, me llevaron en camilla, ni me acuerdo de qué pasó hasta la fecha, 15, 17 años después, ni me acuerdo qué pasó. Desperté 3 días después en el hospital, y de ribete me quise tirar del hospital cuando resucité. ¿Y qué pasó? Pues aquí está en el hospital, con la cara como que era sandía así. Y ahí me acordé de aquel hombre que me decía: debería de entregarle su vida a Cristo. ¿Y sabe qué pasó cuando salí del hospital? No lo hice. Seguí en la flor de la juventud, con una gran cicatriz aquí que me ve, con la nariz quebrada como que era así, y con una rajadura de la nariz hasta la parte de acá. No me había ni recuperado cuando, de malagradecido, todavía seguí en los caminos del pecado. Pero el Señor, en su infinita misericordia, me alcanzó antes de yo partir de esta tierra. El Señor dice: yo no quiero la muerte del pecador, yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que el impío se vuelva de su mal camino y que viva. Yo quiero que el impío se dé cuenta, dice el Señor, de que tiene una cita conmigo, y que si sigue viviendo en ese mismo estilo de vida, va a morir. Va a morir, dice el Señor. Por eso dice la Escritura: pongámonos a cuenta con el Señor mientras Él pueda ser hallado. Busquémosle mientras tanto, que está cercano. Porque vendrá el día, déjeme decirle, que la 4715 del Floyd Boulevard aquí, muchos la buscarán a las 7 de la noche los días sábados y ya no lo encontrarán. Bueno, el edificio sí lo van a encontrar, pero no los habitantes de este lugar. Espero que ninguno nos quedemos de los que estamos aquí. Muchos lo buscarán y no lo encontrarán. Eso pasa. Muchos se van a quedar, lamentablemente. Pero bienaventurado aquel hombre, aquella mujer que le dice al Señor: Señor, soy pecador, me arrepiento de mis pecados, perdóname y ayúdame, dame gracia para apartarme de este pecado que estoy practicando. Dios es bueno, amén. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Diga conmigo: ¿quién convence al pecador? ¿Usted? ¿No? El Espíritu del Señor es el que lo convence de 3 áreas. Diga conmigo: pecado, justicia y juicio. Eso es lo que dice la Escritura. De pecado, ¿por qué? Yo todavía me recuerdo cuando yo le entregué mi corazón, mi vida a Cristo. Y en ese momento me acuerdo que estaba sentado casi en la última banca, y mis piernitas se hacían así, mire, una tembladera. Y digo: ¿por qué estoy temblando? ¿Por qué estoy temblando? Yo cantaba, y yo, un hombre duro, un hombre que le digo yo, que siempre me veía, y me dijo: ¿qué te pasó a ti? ¿Te gusto? Hombre bravo. Pero como dice no dice la Escritura, como dice un dicho, que para con el Señor no hay toro valiente. Cuando el Señor dice: te quiero aquí, si no, pregúntenle al hermano Saulo de Tarso. Cuando iba para Damasco, el Señor se lo encontró y le dijo: ¿para dónde vas tú, muchacho? ¿Voy a matar cristianos a Damasco? No. Te dejo ciego 3 días y te mando a predicarle. Oh. El Señor trabaja así. Aunque uno de repente diga: no, yo no quiero. ¿Sí vas a querer? ¿Sí vas a querer? No quiero. No me digas que soy un niño, le dijo el Señor a Jeremías, porque donde digas que donde yo te mande, allí irás. Es que soy mudo, le dijo Moisés. No importa, te voy a mandar a tu hermano. Para Dios no hay excusa. Y el que no quiere, déjeme decirle que Dios ocupa hasta una mula muchas veces para que le diga: ¿para dónde vas? ¿Se imagina ese hombre profeta hablando con una mula? No, Dios me guarde. Salgo huyendo yo hablando con una mula, Dios mío. Ese hombre tuvo la experiencia de hablar con un animal.
Balaam. Y la mula le dice, ¿y por qué me pegas tú? Dios mío, imagina ir a hablar a una mula, ¿por qué me pegas tú? Y todavía le responde él. ¡Wow! ¿Saben lo que estoy hablando? De Balaam. Cuando iba desobediente. Y el Señor no quería la muerte de ese hombre, pero le gustaban los dolaritos. Y por eso tuvo una experiencia nefasta. De hecho, terminó siendo muerto. Lamentablemente, este hombre llegó a ser un adivino. Pero el Señor dice que es el Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Si una persona, el Espíritu Santo, no lo convence de pecado, déjeme decirle que una persona puede decir, no, sí, yo estoy bien con María y con bueno, X nombre, ponga otro nombre usted ahí de otra persona. No, si el Señor sabe que yo soy débil y Él me va, el día que Él venga, Él me va a llevar porque Él sabe que yo soy hombre. No, tranquilo, dice el diablo, si todos pecan. Tranquilo, todos pecan. El Señor es misericordioso. En el día que venga, Él te va a decir, eres débil, pero por misericordia te voy a llevar. No. El Señor dice, arrepentíos y convertíos para que nuestros pecados sean borrados y haya paz para con Dios. Su servidor sigue luchando todavía, déjeme decirle. Yo sigo luchando y yo sé que usted también sigue luchando. Pero ahí es donde está la victoria del cristiano, en perseverar hasta el final. Ahí está la victoria. Convence de pecado, convence de justicia. ¿Qué le dice? Ok, ¿qué tan pecador eres? Me han dicho que ni Dios me puede perdonar. Y el Espíritu Santo le dice, no. La Biblia dice que si vuestros pecados fueren rojos, fueren negros, fueren de cualquier color, si tú pides perdón a Dios, Él te limpia de todo pecado con la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Esa es la justicia de Dios para ti. Lo convence en este caso de que sí hay remedio para Él. Pero aquí viene lo peor. Lo convence también de juicio. ¿Qué le quiere decir? Ok, ¿no reconoce que eres pecador? ¿No reconoce que hay una cura para ti a través de Cristo? Te advierto algo, le dice. En el día final habrá un trono ante el gran juicio, ante el trono blanco. Y si tú no lo quieres recibir, un día vas a enfrentar a Cristo Jesús, no como misericordia, sino como un juez, donde te dirá, apartaos de mí, no os conozco, maldito, dice el Señor. ¡Qué terrible! El Espíritu Santo, hermano, de verdad nos convence al pecador. A nosotros como iglesia nos redarguye de pecado. Y eso es lindo cuando el Espíritu Santo lo hace. Amén. Amén. Pecado, justicia y juicio. Pero recuérdese, el pecado siempre va a traer tristeza. ¿Verdad que sí? El pecado siempre va a traer tristeza. Pero ¿qué dice Pablo? Que la tristeza que produce el arrepentimiento no es para perdición, sino que es para vida. Es para salvación. Porque lógicamente va a traer tristeza. Va a traer tristeza en el momento, pero al final va a ser para vida y lógicamente para vida eterna. Diga conmigo, el arrepentimiento trae un nuevo nacimiento. El arrepentimiento trae un nuevo nacimiento. Pregúntese usted, ¿ya nací de nuevo? ¿Ya habremos nacido de nuevo? La Biblia dice, por sus frutos os conoceréis. Los frutos hablan más que 1000 palabras. Los frutos son la identificación, la identidad de una persona que ya nació de nuevo. Amén. ¿Se recuerda? Nicodemo. El Señor le dijo, ¿quién era Nicodemo? Un hombre preparado. Yo te digo, le dijo, que si no naciere de nuevo, no puede ver y tampoco no podrás entrar al reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Amén. ¿Quién hace la obra del nuevo nacimiento? El Espíritu Santo de Dios. Pero si nosotros también se lo permitimos. Así es.
Mejor permitírselo a Él y decirle: Espíritu Santo, haz la obra en mí. Soy ladrón. Soy ladrón, dijo aquel hombre, ¿se recuerda? Zaqueo. Y sacó su escondite donde tenía ahí el montón de lo que se robaba. Y dijo: voy a devolver esto 4 veces más de lo que yo me robé. Esa es una evidencia de que alguien ha nacido de nuevo. Pero aquel que sigue poniendo la pistola todavía en una esquina ahí robando, tremendo. Porque déjeme decirle que en la iglesia de Cristo viene gente terrible, hermano. Lógicamente, como cristiano. De hecho, dice la Biblia que cuando el Señor trajo a Saulo de Tarso, todos los discípulos de Cristo le tenían miedo. Y decían: no, si este es el que venía arrastrando a los cristianos, y no se querían juntar con él. Pero ¿cuándo fue que se comenzaron a juntar con él? Cuando vieron el testimonio que Pablo estaba dando. Cuando vieron los frutos en Pablo, entonces dijeron: oh, entonces hoy sí, es de los nuestros. Hoy hablaba yo con un hombre y él me decía: yo no voy a la iglesia porque todos son hipócritas. Gracias por el presente, le iba a decir yo. Y yo le dije esta palabra con sabiduría. Claro, no le voy a decir todo lo que le dije porque estuvimos hablando como 1 hora ahí. Y yo le dije esta palabra: cada quien va a dar cuenta de sí mismo. Hermano, cada quien va a dar cuenta de sí mismo. Cierto. Y yo le dije esta palabra a él: no le extrañe, a cualquier iglesia que usted vaya, va a encontrar trigo y va a encontrar también cizaña. ¿Estamos de acuerdo? Toda iglesia va a tener trigo, que es el cristiano nacido de nuevo. Y toda iglesia va a tener también cizaña. Y el Señor le dijo a los discípulos, le dijeron a Jesús: Señor, apareció cizaña aquí en medio del trigo, ¿la arrancamos? No, le dijo el Señor, déjenla ahí que crezca juntamente con el trigo. Pero en el tiempo final vamos a cortar, vamos a arrancar la cizaña, la vamos a amarrar en manojo y la vamos a tirar al fuego. Y el trigo lo vamos a echar en el granero. ¡No se espante! Gloria a tu nombre. Cuando vean cizaña y digan: no, es que todos son hipócritas, mejor me voy. Allá va a encontrar una cizaña, tal vez de aquellas, unas espinotas que hay en Centroamérica, sí. Tal vez ahí había una cizañita chiquita así, pero allá se va a encontrar con un gran arpón así. Porque el Señor ha dicho: ahí dejen la cizaña, no la quiten, ahí déjenla. Le estoy dando tiempo, pero en el tiempo final la voy a amarrar y la voy a echar al fuego. Así que no nos preocupemos, lógicamente, ese trabajo mío. Bueno, como pastor, ¿sí? Si usted ve alguna cizaña, dígame: hermano, ya vio esa cizañita que está por ahí. ¿Por qué no hablamos con ella para qué tal si se convierte en un trigo? Pero que yo venga: ¿ya viste? Mejor vámonos de aquí. Le da la vuelta a todo el mundo, a todo el planeta Tierra, y no va a encontrar una iglesia sin cizaña. No la va a encontrar. Pero en el día final, dijo Jesús, esa cizaña va a arder en el fuego, y mi trigo, dijo el Señor, va a estar ahí en mi granero. Dios es bueno. Amén. Amén. Dios es bueno. El nuevo nacimiento es una vida regenerada, una vida cambiada, una vida transformada, una vida que practica la justicia, que no practica el pecado, que tiene amor, que vence al mundo. Sí, que vence al mundo, que tiene amor, que practica la justicia. Recuérdese, no se ahoga el que cae en el agua, se ahoga el que permanece en el agua. Por eso el apóstol Juan dice en 1 de Juan: el que practica el pecado, dice, es del diablo. El que practica, el que está en una práctica, ese le pertenece al diablo, dice la Biblia.
Eso es muy importante. Pero aquel que se arrepiente y se aparta, alcanza la misericordia del eterno Dios de Israel. Denle un aplauso fuerte al Cristo Jesús. Dios es bueno. Gloria a Dios. Diga conmigo el último punto, la evidencia del nuevo nacimiento. La evidencia del nuevo nacimiento. El hijo pródigo. ¿Se recuerda el hijo pródigo? ¿Lo ha leído? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 17. Y en adelante no lo vamos a leer. No lo vamos a leer. Pero si alguien está anotando, ahí aparece Lucas 15, 17. Dice la Escritura que este hombre lo tenía todo, pero no valoró lo que tenía. Hermano, no valoró lo que tenía. Y en este caso, lógicamente, lo tenía todo. Llegó a trabajar, dice la Escritura, hasta apacentar cerdos. Apacentaba cerdos este hombre ahí en el trabajo que tenía. Pero en cierta ocasión, dice la Escritura, que tenía hambre y quería comer algarrobas, lógicamente, que comían también los cerdos. Y cuando volvió en sí, diga conmigo, volver en sí. Volver en sí. Mire, ¿cuándo fue que este hombre comenzó cambiando su vida? Cuando él volvió en sí. ¿Sabe cuándo una persona comienza tratando una enfermedad? Cuando la detecta. Pero una persona que dice, no, Señor, yo no tengo pecado. Yo nada más me tomo mis 7 cervezas para Navidad y unas 10 para fin de año, pero eso es común hacerlo, no hay ningún problema. Yo no tengo pecado. Tranquilo, y el día 1 de enero me tomo una sopa de pescado nada más para quitármela, como decían en el mundo, el sueño que les da. Y la gente dice, no, tranquilo, dice la gente, yo no tengo pecado. Una persona así no puede ser salva. ¿Por qué? Porque no reconoce todavía que está pecando. Porque no reconoce todavía que está mal. Porque no ha entendido todavía que está ofendiendo, lógicamente, la santidad de Dios. Y este es un punto nada más que toqué. Podríamos hablar mucho. No, hermanos, si yo no estoy pecando, simplemente soy comunicativo nada más con toda la comunidad. Que cuando oigo un chisme nada más lo riego por todas las redes sociales y me han puesto nada más el noticiero de la comunidad. ¿Ya te diste cuenta que el hermano cayó? Oh, no sabía. Como compártelo a 10 para que... Tremendo. La lengua, dice la Escritura, que puede encender un bosque entero. Y es un pecado, dice la Escritura, terrible. Y mucha gente cree que no está ofendiendo a alguien, que no está ofendiendo a Dios. No estoy hablando de algo normal, ¿verdad? Como, miren, vamos a tener una actividad, o de repente a mí me mandan textos tan lindos, hermanos, mire, en el amor de Dios yo le mando este texto, pues uno se siente bien lindo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los comunicativos. Amén. Pero dice la Escritura, este hombre volvió en sí, supo que había pecado. Pero ¿qué pasó después? Este hombre también se quebrantó. Bueno, primeramente identificó el pecado, el hijo pródigo. Pero segundo, también se quebrantó. Y este hombre dijo esta palabra. Miren lo que dijo este hombre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan? Y yo aquí no tengo nada. ¿Usted cree que ese hombre lo dijo así? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Ese hombre, olvídese, estaba llorando. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan y yo aquí tengo hambre? Ese hombre estaba quebrantado ahí. Se sentía miserable por la vida que estaba viviendo en ese momento. El hijo pródigo identificó el pecado, se quebrantó, pero después también lo confesó y dijo, mire, él se puso a practicar.
Y él dijo, voy a regresar de mi padre y le diré esto: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya me imagino ahí, le dijo pródigo ahí entre medio de los cerditos ahí: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo estaba practicando. Esto le voy a decir a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo comenzó practicando. En este caso confesó el pecado él solo ahí. Lo confesó su pecado. Lógicamente estaba allí ya arrepintiéndose de su pecado. Pero después viene también la vergüenza del pecado. Yo hace un tiempo se acercó una persona a mí, una familia, y era un pecado como cualquiera, porque muchas veces clasificamos el pecado. Creemos que el adulterio es más grande que una mentira, ¿no? Y ambos van al infierno si no se arrepienten. Ambos van al infierno y no se arrepienten. Pero nosotros como seres humanos los clasificamos. No, este está más grande, este está más chiquito. No, para el Señor todo es igual. Todo es igual para el Señor. Y bueno, llegaron, era un pecado, ¿verdad?, llamativo para el mundo. Y le digo yo: miren, bueno, la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparte alcanza misericordia. ¿Y qué debemos de hacer?, me dijo. Pues arrepentirse. Ok, ¿y lo podemos hacer aquí con usted? Sí, me dijeron ellos. Y le dije: repiten esta oración conmigo. Y él: bueno, Señor Jesús. Yo vi que el hombre hasta estaba: ay, Señor Jesús, perdona mi pecado. Señor. Y de repente le contestó: de verdad le digo esto, no es broma. Le sonó el teléfono y todavía se puso a textear cuando estaba ahí. Hermano, hay gente que toma broma arrepentirse. Hay gente que simplemente dice: ok, paso al altar o me arrepiento. Hermano, mire, cuando hay un verdadero arrepentimiento, va a haber un quebrantamiento también. Va a haber un quebrantamiento. Me estoy arrepintiendo porque me di cuenta que ofendí a papá. Pero, Señor Jesús, si te ofendí, perdóname. No, sí lo ofendiste. Y sí lo ofendí. Y me tiene que perdonar. Si en este caso yo me arrepiento, porque hay promesa de ello. Pero si yo lo hago: ay, Señor Jesús, no olvides, eso el Señor no lo va a tomar en serio. No lo va a tomar en serio. En que sea, de verdad, aunque sea Vicks, echar en los ojos para llorar. O algo, qué sé yo, pero un quebrantamiento. Dolerse por el pecado que está pasando. Eso es muy importante, de verdad. Pues eso es fuerte, hermano, de verdad. Y el hijo pródigo, mire, hubo vergüenza por el pecado. Y él dijo: ya no soy digno de ser tu hijo. Miren lo que dijo este hijo pródigo: ya no soy digno de ser tu hijo. ¿Cómo se sentía? Avergonzado. Y eso es terrible. Cuando una persona se aparta del Señor, déjeme decirle que alguien le diga: hermano, pase el asiento adelante. No olvídese, él se quiere quedar en el último. Con respeto a los que están allá, porque no estoy hablando de ustedes. Sino estoy hablando de alguien que se apartó de los caminos del Señor y que no olvídese. No. Hay hasta cierto punto pena. Se siente lógicamente indigno. Y este hombre dice: ya no soy digno de ser tu hijo. Lo otro que hubo también es aborrecimiento del pecado. ¿A dónde estaba el hijo pródigo en ese momento? Lógicamente estaba con los cerdos, estaba allí en esa pociga. Y él dijo esta palabra muy importante: me levantaré e iré a mi padre. Miren lo que dijo este hombre: me levantaré e iré a mi padre. ¿Qué quiso decir? Este hombre se arrepintió de sus pecados ahí. Este hombre se quebrantó también por el pecado. Este hombre tuvo vergüenza por el pecado, pero también se salió de la inmundicia de los cerdos. Se salió de esa inmundicia. Dijo: yo ya no soy de aquí. Yo voy a ir, dijo, a mi padre. Y el último punto, se volvió del pecado. Mire la palabra: volverse del pecado. Y levantándose, ¿qué pasó? Vino a su padre. Mire la palabra: y levantándose, vino a su padre. Y todo lo que él había dicho allí en la pociga, en ese cuartito de los cerdos, él se lo dijo a su padre: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero una cosa te pido. Mire qué tremenda esa palabra. Hazme que sea como uno de tus jornaleros. Señor, si yo predicaba antes y ahora que me aparté, yo ya no soy digno de tomar nuevamente el micrófono. Pero el Señor le dijo, no, le dijo, ahorita te limpio, ahorita te pongo vestido, ahorita te pongo anillo, ahorita te pongo calzado, vamos a hacer fiesta y ten, le dijo, sigue haciendo lo que antes hacías aquí en casa. Sí, sigue haciendo, le dijo, lo que antes hacías aquí en casa. Porque antes, le dijo, creíamos que estaba muerto. De hecho estaba muerto, le dijo, pero ahora nos dimos cuenta que has resucitado. La evidencia del nuevo nacimiento. Ya vimos esa palabra muy importante. Saber el pecado, identificar el pecado, quebrantarse, confesión del pecado, vergüenza por el pecado, aborrecimiento del pecado, volverse del pecado. En pocas palabras, una regeneración. Eso es lindo, eso es maravilloso, de verdad, precioso es eso. Y yo le felicito hoy a usted por estar acá. Si gusta ponerse de pie para terminar. Y aún si hay alguien aquí en esta noche que se apartó de los caminos del Señor, déjeme decirle que para usted todavía hay esperanza. Sí, si usted está respirando, todavía para usted hay esperanza. Sí, el día que ya no respire, ya no habrá esperanza. Pero si usted todavía está respirando, todavía ese corazón está palpitando ahí, usted tiene esperanza para decirle al Señor, Señor, identifiqué que estoy pecando y que si muero voy a condenación. Pero hoy yo me quiero arrepentir de mis pecados. Te quiero pedir perdón y quiero apartarme de ese pecado. El Señor lo está esperando con los brazos abiertos y le dice, hijo mío, ven a mí. Yo te voy a limpiar, yo te voy a santificar, yo te voy a consagrar para que seas usado en una manera extraordinaria, mayor como te usé antes. Dios es grande, Él es misericordioso, Él usa muchos medios para llamar nuestra atención. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta noche por la misericordia que tú nos has concedido. Hoy nos hemos gozado, Señor, a través de esta palabra. Hemos identificado, Señor, aquellas áreas que quizás en nuestras vidas estaban escondidas, o quizás habíamos sido engañados creyendo que simplemente por haber confesado tu nombre y no habernos apartado del pecado ya éramos salvos. Pero hoy entendimos, Señor, que la salvación no simplemente se trata de abrir nuestra boca y arrepentirnos con nuestros labios, sino que también, Señor, va de la mano de aborrecer el pecado, va de la mano, Señor, de apartarnos de la inmundicia, va de la mano, Señor, de decirle no al pecado y decirle sí a la santidad. Padre, gracias te doy en esta noche por la misericordia, Señor, porque tú nos hablas, Señor, antes de que sea tarde, tú nos hablas. Señor, muchas veces te hemos fallado. Perdona, Dios mío, todo pecado. Perdona toda ofensa que muchas veces hemos cometido delante de ti o delante de nuestro prójimo. Señor, perdona en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy en esta noche, Cordero de Dios, porque cada gota de tu sangre ha sido eficaz, Señor, para limpiarme y para limpiarnos de toda clase de pecado. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Ayuda a estos hombres y mujeres aquí reunidos. Aquel, Señor, que quizás está luchando con alguna situación, respáldale, Señor, ayúdalo, Señor. Revienta cadenas, revienta cualquier muralla, Señor, que pueda estar, amado Dios, oponiéndose a que esa persona salga, Señor, de esa vida. Ayúdale, Señor, te lo pedimos hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, ministra cada corazón en esta noche, ministra cada vida, Espíritu Santo. Revienta cualquier atadura, revienta cualquier cadena, Señor, que pueda estar estorbando. Amado Dios, tuya es la gloria, tuya es el honor, tuyo es el poder, tuya es la alabanza. Tú das el poder, Señor, para vencer. Tú das el poder, Señor, para vencer. Y nos das poder, nos das amor, nos das dominio propio para poder vencer toda obra del
gracias te doy. Hoy es tiempo de acercarnos. Padre, gracias te doy en esta noche.